Me llamo Rosa Elena Martínez Aguilar, tengo 76 años y he vivido toda mi vida en León, Guanajuato. Fui diaconisa de esta iglesia durante 37 años y lo que vi desde adentro no es lo que ustedes imaginan. No fui rebelde nunca, fui conflictiva. Siempre obedecí y serví con respeto. Muchos me consideraban una mujer ejemplar, firme en la fe y discreta en todo. Nunca busqué protagonismo. Basque Server, serví en silencio, hasta que entendí que el silencio también es culpa. Escribe tu ciudad y tu país, para saber hasta dónde llega mi voz y poder enviarte un abrazo. Deja tu like y suscríbete al canal. Durante 37 años, mi vida tuvo un ritmo que no marcaba el reloj, lo marcaba la iglesia. No era una obligación impuesta. Era una elección que hice con convicción profunda. Me levantaba antes del amanecer muchos domingos, cuando la ciudad aún estaba en silencio, y el aire frío me acompañaba mientras caminaba hacia el templo. Preparaba los salones, ordenaba las sillas, revisaba que todo estuviera limpio. Y listo, encendía luces, acomodaba himnarios, organizaba flores. Nadie veía esas primeras horas, pero para mí eran sagradas. Las madrugadas preparando cultos se convirtieron en parte de mi identidad. Mientras otros dormían, yo ya estaba en movimiento, orando en silencio, mientras doblaba manteles o acomodaba micrófonos. No lo hacía para que me reconocieran. Lo hacía porque creía que cada detalle era una forma de honrar a Dios. También pasé incontables tardes visitando enfermos, hospitales con olor a desinfectante, casas donde el dolor era visible en cada rincón, habitaciones pequeñas donde una oración era lo único que podía ofrecer. Me sentaba al borde de la cama, tomaba manos temblorosas, escuchaba historias repetidas y lágrimas contenidas. A veces regresaba a casa agotada emocionalmente, pero convencida de que había cumplido mi llamado. Ayudar familias era otra parte constante de mi servicio. Medié en conflictos matrimoniales, escuché a madres desesperadas por hijos rebeldes, aconsejé a jóvenes que dudaban de su futuro. Muchas veces me llamaban de noche, yo respondía, dejaba lo que estaba haciendo y salía, porque sentía que mi responsabilidad no terminaba al cerrar las puertas del templo. Hubo cumpleaños que celebré en reuniones de iglesia. Hubo fines de semana que no fueron vacaciones, sino retiros espirituales organizados con meses de anticipación. Cocinaba para eventos, coordinaba grupos de mujeres, supervisaba actividades, aprendí a vivir con la agenda llena y el corazón dispuesto. La consejería a mujeres fue quizá lo más significativo. Me buscaban para hablar de problemas que no se atrevían a mencionar en público. Escuché confesiones dolorosas, historias de abuso silencioso, dudas espirituales profundas. Siempre procuré ofrecer orientación sin juicio, con compasión y firmeza. Muchas me agradecían por mi paciencia. Algunas me llamaban hermana fuerte, pero la verdad es que yo también era frágil. Mi vida no giraba alrededor de mí, giraba alrededor de la iglesia. En esa frase no es exageración. Mis decisiones, mis horarios, mis amistades, incluso mis prioridades familiares, estaban atravesadas por el servicio. Si había un evento importante en el templo, allí estaba. Si surgía una necesidad urgente, respondía sin dudar. No entré al servicio buscando poder ni influencia, no aspiré a puestos más altos. Mi satisfacción estaba en la constancia, en la disciplina, en saber que podía ser confiable. Me enseñaron que la fidelidad se demuestra en lo pequeño. Y yo intenté vivir así. Recuerdo años completos en los que apenas descansaba los domingos. Después del culto principal venían reuniones, planificación, visitas, preparación para la semana siguiente. Mientras muchos regresaban a sus hogares, yo me quedaba organizando lo que faltaba. No lo vivía como carga, lo vivía como propósito. Con el tiempo, la comunidad comenzó a verme como referencia. Las jóvenes se acercaban para pedirme consejo. Las madres me confiaban situaciones delicadas. Elder contaba conmigo para coordinar áreas sensibles. Esa confianza reforzaba mi compromiso. No había resentimiento en mi corazón. Había entrega. Hubo momentos hermosos que atesoro hasta hoy, reconciliaciones familiares, testimonios de superación, jóvenes
que encontraron dirección, mujeres que recuperaron su autoestima. Ser parte de esos procesos me llenaba de gratitud. Por eso quiero que quede claro, no hablo desde la amargura, no hablo como alguien que fue ignorada o desplazada. Durante muchos años fui valorada, respetada y escuchada. Mi nombre estaba asociado a disciplina y lealtad, pero precisamente porque entregué tanto, porque estuve tan cerca de cada proceso, también vi lo que otros no alcanzaban a notar. Mi proximidad al servicio me permitió observar dinámicas internas, conversaciones privadas, decisiones delicadas. No era una espectadora ocasional, era parte activa del engranaje, y aunque durante mucho tiempo esa cercanía fortaleció mi fe, también comenzó a abrir mis ojos a realidades que no siempre coincidían con lo que se predicaba públicamente. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, mi historia fue la de una mujer convencida de su llamado, una mujer que sacrificó tiempo personal por una causa que creía justa, una mujer que organizó, escuchó, oró y acompañó. Mi vida no giraba alrededor de mí, giraba alrededor de la iglesia. Y entender eso es fundamental para comprender lo que vino después. Porque cuando alguien que ha dado tanto decide hablar, no lo hace por capricho, lo hace porque la conciencia pesa más que la costumbre. Yo no construí mi identidad sobre la crítica, la construí sobre el servicio. Y precisamente por haber servido durante 37 años con disciplina, amor y constancia, sé diferenciar entre errores humanos inevitables y patrones que no deberían normalizarse. Mi historia no empieza con una denuncia, empieza con una vida entera entregada. Y eso es lo que hace que lo que tengo que decir hoy no nazca del resentimiento, sino de la responsabilidad. Con el paso de los años, mi responsabilidad dentro de la iglesia me llevó a espacios que no todos conocían. No porque yo buscara privilegios, sino porque la confianza se construye con constancia. Después de décadas sirviendo sin cuestionar, fui invitada a participar en reuniones donde se discutían asuntos delicados. Al principio lo consideré un honor. Pensé que era señal de madurez espiritual y reconocimiento por mi lealtad. Pero fue en esos espacios donde comencé a percibir la diferencia entre lo que se mostraba públicamente y lo que realmente ocurría. La iglesia que se ve desde el altar no es la misma que se vive detrás de las puertas cerradas. Desde el altar todo es claridad, firmeza, convicción. Los mensajes son coherentes, inspiradores, seguros. Se habla de unidad, transparencia, amor, justicia. Pero detrás de las puertas cerradas el tono cambia. No necesariamente se vuelve oscuro, pero sí más estratégico, más cuidadoso, más calculado. Recuerdo las primeras reuniones privadas a las que asistí. Se hablaba de conflictos internos, de miembros que habían expresado dudas, de decisiones que debían tomarse con rapidez. Nada ilegal, nada escandaloso en apariencia. Pero el enfoque no siempre era sanar primero, sino contener primero. Las conversaciones eran cerradas, se analizaban escenarios posibles, se evaluaba el impacto que ciertas decisiones podrían tener en la congregación, se discutía qué información debía compartirse y cuál era mejor reservar por prudencia. La palabra prudencia comenzó a repetirse con frecuencia, y con ella, el silencio selectivo. En más de una ocasión escuché frases como: no podemos permitir que esto afecte el testimonio, hay que manejarlo con sabiduría. No todos necesitan conocer estos detalles. Al principio, asentía, me parecía razonable. Toda organización enfrenta situaciones complejas, pero con el tiempo empecé a notar un patrón. Cuando surgía un conflicto, la prioridad no siempre era esclarecerlo públicamente, sino administrarlo internamente. Cuando alguien cuestionaba una decisión, se convocaba a una conversación privada, se apelaba a la lealtad, se recordaba el sacrificio del liderazgo, se hablaba de proteger la unidad. Las decisiones internas no siempre coincidían con el discurso público. Había casos en que un miembro era removido de su responsabilidad sin explicación clara. Oficialmente, se decía que era un cambio de etapa. Internamente se discutían tensiones
y desacuerdos que nunca se mencionaban desde el púlpito. Vi cómo se manejaban conflictos familiares con extrema discreción cuando involucraban a personas cercanas al liderazgo. Vi cómo situaciones similares recibían tratamientos distintos dependiendo de quién estuviera involucrado. No era favoritismo evidente, era manejo diferenciado. Las reuniones privadas tenían un ritmo distinto, se hablaba sin micrófonos, sin cámaras, sin público. Se evaluaban reputaciones, se discutía la conveniencia de ciertas decisiones ANSE. Analizaba cómo comunicar noticias delicadas sin generar inquietud, y fue en ese ambiente donde comprendí algo que me inquietó profundamente. La iglesia, que se ve desde el altar, no es la misma que se vive detrás de las puertas cerradas. Desde el altar se habla de verdad, detrás de las puertas se habla de estrategia, desde el altar se habla de valentía, detrás de las puertas se habla de evitar riesgos. Desde el altar se invita a la luz. Detrás de las puertas se administra la información. No todo. Lo que escuché era incorrecto. Muchas decisiones estaban motivadas por el deseo genuino de proteger a la comunidad. Pero la línea entre protección y control es muy delgada. Recuerdo una reunión en particular donde se discutía una situación grave que afectaba a una mujer de la congregación. La conversación no se centró en cómo apoyarla primero, sino en cómo evitar que el asunto escalara públicamente. Se habló de acompañarla, Cian, pero también se habló de discreción obligatoria. Salí de esa reunión con una sensación difícil de describir. No era rabia, era inquietud, porque la prioridad parecía invertida. El manejo de conflictos se volvió más complejo con el tiempo. Cada caso delicado se trataba con cautela extrema, se medían palabras, se seleccionaban versiones oficiales, se sugerían no profundizar en detalles para no dar lugar a especulaciones. La transparencia se convirtió en variable estratégica, y eso comenzó a pesar en mi conciencia. Durante años participé en ese sistema sin cuestionarlo abiertamente. Pensé que era parte natural del liderazgo, que la madurez implicaba entender cosas que otros no podían comprender. Pero cuando las decisiones internas empezaron a afectar vidas reales con consecuencias emocionales profundas, la tensión dejó de ser teórica, se volvió personal. La iglesia que se ve desde el altar no es la misma que se vive detrás de las puertas cerradas. Y una vez que uno cruza esas puertas y escucha las conversaciones completas, ya no puede regresar a la inocencia inicial. No estoy diciendo que todo fuera corrupción, estoy diciendo que había una distancia entre discurso y práctica. Y esa distancia sostenida durante años termina desgastando incluso a quienes más aman la institución. Yo seguí asistiendo a cultos, organizando eventos, aconsejando mujeres, pero ahora sabía que existía un nivel interno donde las prioridades no siempre coincidían con la imagen pública. Y ese conocimiento fue el inicio real de mi conflicto. Porque cuando uno ve el lado que solo los líderes ven, también asume una responsabilidad mayor, la responsabilidad de decidir si seguirá aceptando esa dualidad o si algún día tendrá que hablar sobre ella. Las primeras inquietudes no llegaron como un golpe fuerte, ni como una revelación repentina. Llegaron en forma de pequeños detalles, situaciones que, vistas de manera aislada, podían parecer normales, incluso justificables, pero cuando se repetían, cuando comenzaban a formar un patrón, ya no podían ignorarse con tanta facilidad. Recuerdo especialmente a varias mujeres que acudían a mí buscando orientación. Algunas venían con conflictos familiares, otras con situaciones delicadas relacionadas con liderazgo o decisiones internas. Yo las escuchaba con atención y, cuando consideraba que era necesario elevar el caso a instancias superiores, lo hacía con respeto. Confiaba en que serían atendidas con justicia, pero en más de una ocasión, esas mujeres regresaban con el rostro cambiado. No había gritos, no había escándalos, había silencios, silencios que pesaban más que cualquier discusión abierta. Había mujeres silenciadas sin que nadie lo declarara explícitamente. Se les aconsejaba paciencia, prudencia,
oración, se les recordaba la importancia de no generar división. A veces se les sugería que su percepción podía estar influenciada por emociones pasajeras. No se negaba su dolor directamente, fue relativizante. Problemas que, desde mi perspectiva, merecían revisión profunda, eran minimizados con frases suaves pero contundentes: no es tan grave, hay que entender el contexto, no debemos exagerar. Y así, el asunto se desinflaba públicamente, aunque internamente dejara huellas. También comencé a notar cómo ciertas conversaciones eran desviadas con habilidad. Si alguien planteaba una inquietud concreta en una reunión, el enfoque cambiaba hacia otro tema relacionado, pero menos incómodo. Se hablaba de unidad, de misión, de prioridades más grandes. El detalle específico quedaba suspendido en el aire, sin resolverse del todo. No era evasión abierta, era redirección constante. En cuanto a la disciplina, la desigualdad fue uno de los aspectos que más me inquietó. Situaciones similares recibían respuestas distintas dependiendo de quién estuviera involucrado. Miembros comunes enfrentaban consecuencias rápidas por errores visibles, pero cuando la falta involucraba a personas cercanas al liderazgo, el tratamiento era más reservado, más interno, más discreto. No siempre se trataba de encubrimiento directo. A veces era simplemente mayor cautela, pero esa diferencia generaba una sensación incómoda, porque la justicia, para Sir Jasta, no puede variar según el lugar que uno ocupa. Recuerdo el caso de una joven que expresó públicamente una duda sobre una decisión administrativa. No fue irrespetuosa, solo preguntó. Semanas después, fue removida de su responsabilidad con la explicación de que necesitaba madurar espiritualmente. En contraste, un líder que había tomado decisiones cuestionables fue defendido con el argumento de que todos cometen errores. La balanza no parecía equilibrada. Y aunque en ese momento no levanté la voz, algo comenzó a moverse dentro de mí. Había cosas que no encajaban, pero aprendimos a no preguntar. Esa fue la dinámica que se instaló lentamente. No había un anuncio oficial que dijera a no pregunten, pero la reacción ante ciertas preguntas enviaba un mensaje claro. Quien insistía demasiado empezaba a ser visto con recelo. No se le expulsaba, pero se le observaba distinto. Y uno aprende rápido cuando una comunidad lleva años funcionando de la misma manera. Aprendimos a reformular preguntas, aprendimos a suavizar inquietudes, aprendimos a elegir cuidadosamente el momento y el tono. Y, en muchos casos, aprendimos a callar. Lo más inquietante no era que hubiera errores. Todas las comunidades humanas los tienen. Lo que inquietaba era la resistencia a examinarlos abiertamente cuando provenían de ciertos niveles. En más de una reunión, escuché cómo se evaluaban las consecuencias de abordar un problema públicamente. No se discutía primero la reparación, sino el impacto. Esa prioridad sutil comenzó a pesar. También vi cómo algunas mujeres que habían servido durante años fueron apartadas con explicaciones vagas después de expresar desacuerdo con una orientación específica. No hubo confrontación directa, hubo distancia progresiva. Se les agradecía su servicio, se les invitaba a descansar y poco a poco desaparecían de los espacios donde antes eran influyentes. Cada uno de estos detalles por separado podía parecer circunstancial, pero juntos formaban un patrón. Había cosas que no encajaban, pero aprendimos a no preguntar, y ese aprendizaje no fue impuesto con amenazas. Fue adquirido por observación, por experiencia, por ver lo que ocurría cuando alguien cruzaba ciertos límites invisibles. Durante un tiempo, me convencí de que era mejor no profundizar. Pensé que mi papel era sostener no cuestionar, No entendía toda la complejidad de las decisiones internas, pero cada vez que escuchaba a una mujer decirme, prefiero no decir nada para no meterme en problema, sentía una punzada en el pecho, porque cuando la prudencia se convierte en temor, algo se ha desplazado. Mis inquietudes no nacieron de rebeldía, nacieron de coherencia, de comparar lo que predicábamos sobre justicia y verdad con lo que se practicaba cuando la situación era incómoda. Y aunque todavía no sabía cómo actuar frente a eso,
Ya no podía fingir que no lo veía. Había cosas que no encajaban. Pero aprendimos a no preguntar. Y esa frase, repetida internamente durante años, fue preparando el terreno para el momento en que finalmente comprendí que el silencio ya no era opción. Hubo un día específico que partió mi historia en dos. No fue un rumor ni una sospecha más. Fue un momento concreto, una escena que todavía puedo recordar con detalles nítidos. Hasta entonces yo había tolerado contradicciones pequeñas, decisiones incómodas, silencios estratégicos. Me decía que toda comunidad atraviesa tensiones, que la perfección no existe. Pero ese día algo cambió. Una mujer de la congregación, a quien yo había acompañado durante años, pidió hablar con el liderazgo sobre una situación delicada. No era un malentendido menor, era un asunto serio que involucraba a alguien con autoridad. Ella llegó temblando, con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo estuve presente en la primera conversación porque confiaba en que el proceso sería justo. Al principio la escucharon con aparente atención, asentían, hacían preguntas, tomaban notas, pero pronto el tono cambió. No fue agresivo, fue sutil. Se empezó a cuestionar su interpretación. Se sugirió que quizá estaba emocionalmente vulnerable. Se insinuó que debía ser prudente para no generar daño innecesario. No se le dijo que mentía. Se le hizo sentir que exageraba. La conversación giró lentamente hacia la importancia de proteger la obra. Se habló de los sacrificios del liderazgo, del impacto que un escándalo podría tener en la comunidad, de la necesidad de manejar la situación con discreción. La palabra discreción fue repetida varias veces. Yo escuchaba en silencio y sentía que algo se desplazaba. Después de esa reunión privada, ella salió confundida. No había sido acusada, pero tampoco había sido plenamente respaldada. Se le pidió tiempo, se le pidió calma, se le pidió silencio. Días más tarde supe que el asunto sería tratado internamente y que no debía comentarse con nadie, más para evitar malentendidos. Fue entonces cuando entendí que no se estaba buscando únicamente esclarecer la verdad, se estaba administrando el impacto y la prioridad no parecía ser la persona afectada. Ese día comprendí que el encubrimiento no siempre adopta la forma de una mentira abierta. A veces es elección cuidadosa de información. A veces es trasladar la responsabilidad emocional a quien denuncia. A veces es espiritualizar el miedo. También fui testigo de la manipulación emocional en su forma más refinada. Se le recordó a aquella mujer cuánto debía a la iglesia. Se mencionaron años de apoyo, de acompañamiento, de oportunidades. Se le sugirió que su reacción podía poner en riesgo la unidad que tanto había defendido. No fue una amenaza directa, fue un peso moral. La presión espiritual también apareció disfrazada de consejo. Se le invitó a orar más antes de hablar, a reflexionar si sus palabras podían convertirse en tropiezo para otros. Que Dios ama el orden y la paz. Yo escuchaba esas frases y algo dentro de mí se quebraba lentamente, porque la paz no puede construirse sobre silencios forzados. Lo que me marcó no fue solo la conversación, fue lo que ocurrió después. En las semanas siguientes, la narrativa pública fue cuidadosamente construida. Se habló de pruebas espirituales, de ataques externos, de mantenerse firmes. Nadie mencionó el conflicto real, nadie explicó el contexto. Todo quedó encapsulado en un discurso general. La persona señalada continuó en su posición, la mujer que habló se volvió más silenciosa. Ese contraste me acompañó durante noches enteras. Ese día entendí que algo estaba siendo protegido, pero no era la verdad. No fue un escándalo explosivo, fue algo más profundo y más inquietante. La protección de la estructura por encima de la claridad. Vi cómo se cerraban filas alrededor del liderazgo. Vi cómo se justificaban decisiones con argumentos espirituales. Vi cómo la prioridad era evitar que la situación trascendiera. No todo fue maldad, fue sistema. Un sistema donde la lealtad institucional pesaba más que la incomodidad de una denuncia. Y lo más doloroso fue reconocer que yo estaba allí, presente en testigo, parte de ese engranaje. No levanté la voz ese día.
Me dije que debía confiar en el proceso. Me dije que tal vez no tenía toda la información. Me dije que el tiempo revelaría lo necesario. Pero en el fondo sabía que algo no estaba alineado. Ese momento no me convirtió inmediatamente en denunciante. No salí de la reunión decidida a hablar al mundo. Lo que hizo fue plantar una certeza difícil de ignorar, aun cuando la protección de líderes se vuelve prioridad absoluta, la verdad comienza a perder espacio. Y una vez que uno ve esa dinámica con claridad, ya no puede regresar a la inocencia anterior. Ese día entendí que algo estaba siendo protegido, pero no era la verdad. Y esa comprensión fue el punto de quiebre que, años más tarde, me daría el valor de hablar. Con el paso del tiempo comprendí que lo que había presenciado no era un hecho aislado, ni una decisión equivocada tomada en un momento de presión. Era algo más estructural, más profundo. Era una forma de funcionar que se repetía una y otra vez, con distintos rostros y distintas circunstancias, pero con el mismo patrón. No era una conspiración, era una costumbre, y eso fue lo más difícil de aceptar, porque una conspiración implica maldad consciente y planificada. Una costumbre, en cambio, puede nacer de buenas intenciones, de miedo, de hábito, puede instalarse sin que nadie la declare oficialmente. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de cuestionarse. La protección de la imagen se convirtió en prioridad constante. Ante cualquier situación delicada, la primera pregunta no era siempre ¿qué es lo más justo?, sino ¿cómo evitar que esto dañe el testimonio? Esa frase, el testimonio, tenía un peso enorme. Se usaba para justificar discreción, para posponer aclaraciones, para administrar versiones. Evitar escándalos era casi una misión permanente, y en apariencia suena razonable. Nadie desea escándalos. Nadie quiere que una comunidad sea sacudida por rumores. Pero cuando evitar el escándalo se convierte en el eje central de las decisiones, la verdad empieza a perder espacio. Vi cómo situaciones complejas eran tratadas con extremo cuidado comunicacional. Se redactaban comunicados internos con lenguaje neutro. Se utilizaban palabras amplias que no detallaban nada concreto. Se pedía confianza sin ofrecer claridad. Se pedía discreción como acto de madurez espiritual. Seamos prudentes, decían. La obra está por encima de nuestras emociones. Repetían, guay. Poco a poco, la discreción dejó de ser excepción y se volvió norma. Recuerdo reuniones donde se analizaba cómo responder ante posibles preguntas de la congregación. No se hablaba de mentir, sino de no profundizar, de responder solo lo necesario, de no abrir espacios que pudieran generar más cuestionamientos. La información se administraba como recurso estratégico, y quienes preguntaban demasiado eran observados con cautela. No se les reprendía abiertamente, se les aconsejaba paciencia, se les recordaba la importancia de no sembrar dudas. Así fue como el miedo comenzó a espiritualizarse. Si alguien expresaba incomodidad, se le invitaba a orar más ansí. Alguien insistía en buscar claridad, se le advertía que el enemigo podía estar usando la confusión para dividir. El temor natural a perder estabilidad se envolvía en lenguaje religioso. En el miedo ya no era solo humano, se volvía espiritual, y cuando el miedo se presenta como señal de obediencia, cuestionarlo se vuelve aún más difícil. No era una conspiración, era una costumbre de cerrar filas rápidamente, una costumbre de priorizar la estabilidad externa, una costumbre de evitar que las conversaciones incómodas trascendieran. Lo más inquietante era que muchos participaban en este sistema, convencidos de estar haciendo lo correcto. Creon Q. Estaban protegiendo algo sagrado, que mantener la calma pública era un acto de responsabilidad. Pero la calma construida sobre silencios selectivos no es verdadera paz, is contention. Vi cómo se repetía el mismo patrón con distintos casos. Una situación delicada surgía. Se convocaba a reuniones privadas, se pedía discreción, se elaboraba una narrativa oficial breve, se invitaba a confiar, y el asunto quedaba encapsulado. Quienes estaban directamente afectados cargaban con la parte emocional en la estructura continuaba estable, y la comunidad seguía adelante. Durante años,
Ese sistema funcionó sin grandes rupturas visibles, porque el silencio tiene una ventaja: evita explosiones inmediatas, pero también tiene un costo acumulativo. Genera tensiones internas, dudas no resueltas, heridas no reconocidas. Yo misma aprendí a moverme dentro de ese sistema. Aprendí cuando era prudente hablar y cuando era mejor callar. Aprendí a medir mis palabras en reuniones. Aprendí a interpretar señales no verbales que indicaban que cierto tema debía cerrarse. Eso es lo que hace que una costumbre sea tan poderosa. No necesita reglas escritas, se internaliza con el tiempo. La comunidad entera empieza a autorregularse. Las personas intuyen que preguntas incomodan, ajustan su comportamiento, se adaptan al ambiente. Y así, el sistema del silencio se sostiene sin necesidad de imposiciones abiertas. No era una conspiración, era una costumbre, una cultura donde la lealtad se confundía con discreción absoluta, en donde evitar escándalos justificaba omitir detalles, donde el miedo a la división se presentaba como virtud. Lo comprendí plenamente cuando me vi a mí misma repitiendo frases que antes había escuchado: confiemos en el liderazgo. No todo necesita explicarse, lo importante es la unidad. Me escuché decir esas palabras y sentí una inquietud profunda, porque sabía que detrás de ellas había preguntas legítimas que no estaban siendo atendidas con transparencia. El sistema del silencio no se impone con gritos, se instala con hábitos. Y cuando los hábitos se repiten durante décadas, se vuelven cultura. Comprender eso fue doloroso, porque significaba reconocer que el problema no era un individuo aislado, era una dinámica colectiva. Y romper una dinámica colectiva siempre genera temor. Pero también supe algo más: toda costumbre puede revisarse, toda cultura puede transformarse, y la primera condición para hacerlo es reconocerla. No era una conspiración, era una costumbre. Why few? Al entender eso, que supe que el silencio ya no podía seguir siendo mi respuesta. Los años siguieron avanzando y desde afuera nada parecía diferente. Los cultos continuaban cada semana con la misma música, los mismos saludos, las mismas palabras de bienvenida. Yo estaba allí, en mi lugar habitual, organizando detalles, orientando a las nuevas diaconisas, coordinando grupos de mujeres. Si alguien hubiera mirado mi vida desde la distancia, habría visto estabilidad, compromiso, habría imaginado el conflicto silencioso que crecía dentro de mí. Han 37 años. No pasan rápido cuando se viven de esa manera. Son décadas completas de rutinas repetidas, de estaciones que cambian, de generaciones que crecen frente a tus ojos. Vi niñas convertirse en madres, vi matrimonios celebrarse y, años después, atravesar crisis. Estuve presente en funerales donde consolaba a familias, mientras por dentro sentía que algo en mí ya no estaba en paz. Los eventos especiales eran especialmente intensos: aniversarios de la iglesia, conferencias de mujeres, retiros espirituales. Yo participaba activamente en la organización, preparaba material, coordinaba equipos, revisaba programas, sonreía en las fotografías oficiales, recibía abrazos, agradecimientos, palabras de reconocimiento por mi fidelidad. Y yo respondía con la misma sonrisa de siempre. Pero cada vez que escuchaba mensajes sobre valentía espiritual, sobre hablar la verdad sin temor, una parte de mí se sentía expuesta, porque sabía que había situaciones que yo misma había presenciado y que nunca salieron a la luz. Aconsejaba a otras mujeres a ser valientes, mientras yo misma callaba. Esa frase resume mi contradicción interna. Recuerdo conversaciones íntimas con mujeres que me decían que sentían miedo de expresar lo que pensaban. Yo las animaba, les decía que Dios no quiere hijos atemorizados, que la fe no debe estar basada en presión, que la verdad siempre encuentra su camino. Y al regresar a casa, esas mismas palabras resonaban en mi mente como un espejo incómodo, porque yo también tenía miedo. El silencio no era cómodo, era pesado. Cada vez que participaba en una reunión donde se desviaba una conversación delicada, sentía que estaba traicionando algo en mí. Cada vez que una mujer me contaba una experiencia injusta,
y yo sabía que el sistema no cambiaría fácilmente. El peso aumentaba. Seguía asistiendo a cultos, seguía organizando eventos, seguía acompañando procesos espirituales, pero la alegría ya no era tan ligera. Había una tensión constante entre mi rol público y mi conciencia privada. En aniversarios importantes, me llamaban al frente para agradecer mis décadas de servicio. Me entregaban reconocimientos, me pedían que compartiera palabras de motivación. Yo hablaba sobre compromiso, sobre fidelidad, sobre perseverancia, y mientras la congregación aplaudía, yo pensaba en todo lo que no había dicho. Aconsejaba a otras mujeres a ser valientes, mientras yo misma callaba. No era hipocresía deliberada, era miedo sostenido, era el temor de perder comunidad, de ser etiquetada como conflictiva, de decepcionar a quienes confiaban en mí. Era la idea de que quizá mi silencio era necesario para mantener estabilidad. Pero el silencio nunca fue neutral. Fue una decisión repetida durante años. Recuerdo una ocasión en un retiro de mujeres donde el tema central era romper cadena. Animé a las participantes a no aceptar injusticias en silencio. Hablé sobre la importancia de levantar la voz con respeto. Varias lloraron, agradecidas por la claridad. Esa noche, sola en mi habitación, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haber ayudado a otras. Tristeza porque yo no estaba aplicando completamente esas mismas palabras a mi propia experiencia. Los 37 años callada no fueron años vacíos, fueron años llenos de servicio genuino, de actos sinceros, de amor real por la comunidad. Pero también fueron años donde aprendí a convivir con una disonancia interna que se hacía cada vez más evidente. Había domingos en que al entrar al templo sentía una leve presión en el pecho. No era falta de fe, era acumulación de preguntas no resueltas. Era saber que existían conversaciones pendientes que nadie quería tener públicamente. Sonreía en cada fotografía, oraba can, forward, abrazaba con sinceridad, pero dentro de mí se repetía una frase que no me dejaba en paz. Aconsejaba a otras mujeres a ser valientes. Mientras yo misma callaba, el peso emocional no explotó de un día para otro, fue gradual. Cada caso manejado con discreción excesiva, cada mujer que decidió guardar silencio para no causar problema, cada decisión interna que priorizó imagen sobre claridad, añadía una capa más a ese peso, y el tiempo no lo alivió, lo hizo más evidente, porque cuanto más años pasaban, más difícil era justificar el silencio. Ya no podía decir que necesitaba observar más. Ya había observado suficiente. Ya había visto patrones repetirse. 37 años callada no son poca cosa, son una vida entera, enmarcada por lealtad, pero también por tensión. El día que entendí que no podía seguir así, comprendí que mi silencio ya no protegía a nadie, solo protegía una costumbre. Y en ese momento supe que debía decidir entre seguir siendo la mujer respetada que nunca cuestiona, o convertirme en la mujer coherente que finalmente habla, porque ninguna sonrisa pública puede sostener eternamente una conciencia que ya no está en paz. El miedo no llegó como un grito, llegó como un susurro constante. No era un temor explosivo, era una sombra que me acompañaba en cada reunión, en cada culto, en cada conversación donde sentía que debía medir mis palabras. Durante años logré convencerme de que mi silencio era prudencia, pero en el fondo sabía que estaba siendo guiada por algo más profundo. El miedo no era a hablar, era a quedarme sola. Esa fue la verdad que tardé mucho en admitir. Después de 37 años dentro de la misma comunidad, la iglesia no era solo un lugar al que asistía, era mi círculo social, mi red de apoyo, mi rutina, mi identidad. Las personas que me rodeaban no eran conocidos pasajeros, eran amigas, hermanas espirituales, familias que habían crecido junto a la mía. Perder eso no era una posibilidad ligera. Pensar en perder la comunidad me paralizaba. ¿Qué ocurriría si decidía decir lo que había visto? ¿Seguirían invitándome a los eventos? ¿Seguirían llamándome para pedir consejo? ¿O mi nombre empezaría a pronunciarse en voz baja, con sospecha?
Había visto lo que ocurre cuando alguien cuestiona demasiado. No siempre hay expulsión pública. A veces es más sutil, se reducen las invitaciones, se enfrían las conversaciones, se percibe distancia en las miradas. La persona pasa de ser ejemplar a ser conflictiva. Y yo temía convertirme en eso. También estaba el miedo a ser desacreditada. Sabía que mi historia podía ser reinterpretada. Podrían decir que estaba confundida, que malinterpreté situaciones, que estaba emocionalmente afectada por algo personal. Podrían insinuar que buscaba atención o que mi percepción estaba distorsionada. Durante décadas fui vista como mujer firme y equilibrada. Y si al hablar esa reputación se desmoronaba, y si mi palabra perdía peso, y si quienes antes me escuchaban con respeto comenzaban a dudar de mi estabilidad, el miedo no era solo externo, era interno. Había noches en que me preguntaba si realmente valía la pena arriesgarlo todo. Tal vez era mejor conservar la paz superficial, tal vez era mejor seguir sirviendo sin remover lo que ya estaba enterrado. Tal vez el tiempo se encargaría de corregir lo que yo veía como incoherente, pero el tiempo no corregía nada, solo añadía más peso al silencio. También temía que me llamaran resentida. Esa palabra tiene una carga fuerte dentro de cualquier comunidad espiritual. Resentida implica amargura, orgullo, falta de perdón. Y yo no me sentía así. No hablaba desde el rencor, pero sabía que esa etiqueta podía usarse fácilmente para desactivar mi voz. Es más sencillo desacreditar a la persona que enfrentar el contenido de lo que dice. Ese pensamiento me inquietaba profundamente. Y luego estaba mi familia. Mis hijos crecieron en esa iglesia. Mi esposo compartió conmigo años de servicio. Mis nietos conocían ese templo como parte de su historia. ¿Qué pensarían si yo decidía hablar? ¿Los pondría en una posición incómoda? ¿Tendrían que explicar a otros por qué su madre o abuela había levantado la voz? La idea de causarles tensión me dolía más que cualquier crítica externa. El miedo no era hablar, era a quedarme sola. Quedarme sola significaba perder conversaciones espontáneas después del culto, significaba no ser invitada a ciertas reuniones, significaba que algunas mujeres, por temor, dejarían de acercarse a mí. Significaba sentir que el lugar que fue mi casa espiritual durante casi 4 décadas ya no me reconocía igual. El ser humano no teme tanto a la crítica como al aislamiento, y yo no era diferente. Había servido durante 37 años construyendo relaciones. Había invertido tiempo, energía, amor. Pensar en que todo eso pudiera desmoronarse por una decisión me producía vértigo, pero había otro miedo más profundo, el miedo de quedarme callada para siempre, el miedo de llegar al final de mi vida y saber que vi cosas que no coincidían con lo que se predicaba, y elegí no decir nada. Ese temor comenzó a superar al primero, porque perder comunidad duele, pero perder coherencia duele más, perder reputación incomoda, pero perder paz interior desgasta. Cada vez que aconsejaba a otras mujeres sobre valentía, sentía que mi silencio se hacía más pesado. Cada vez que escuchaba un mensaje sobre integridad, mi conciencia me recordaba que integridad no es solo comportamiento externo, es coherencia interna. El miedo no desapareció de un día para otro, pero empezó a cambiar de dirección. Dejé de temer tanto la reacción de los demás y comencé a temer mi propia cobardía. No quería ser recordada como la diaconisa fiel que nunca incomodó a nadie. Quería ser coherente con lo que enseñé durante años. El miedo no era hablar, era a quedarme sola, y finalmente comprendí algo esencial. Tal vez hablar implicaría perder algunas cosas. Tal vez habría distancia, incomodidad, etiquetas, pero también podía abrir espacio para algo más honesto. La soledad externa es dolorosa, la soledad interna es insoportable, y yo ya llevaba demasiado tiempo acompañada por un silencio que no me dejaba en paz. Ese fue el momento en que entendí que el miedo seguiría allí, pero ya no podía ser quien tomara la decisión por mí, porque si algo aprendí después de 37 años, es que la fe auténtica no puede sostenerse eternamente sobre temor. Y aunque hablar pudiera costarme relaciones,
Callar me estaba costando a mí misma. El momento que me rompió no fue un rumor, ni una sospecha repetida, ni una conversación incómoda más, fue un hecho concreto, visible, imposible de suavizar con frases espirituales. Durante años había tolerado la tensión interna, justificando silencios como prudencia y decisiones como necesarias para preservar la unidad. Pero ese día la línea se cruzó frente a mis ojos. Una mujer joven de la congregación, madre de 2 niños pequeños, se acercó a mí con el rostro desencajado. La conocía desde niña, había crecido bajo nuestra enseñanza, participó en los grupos juveniles, se casó en el templo, era una mujer tranquila, reservada, respetuosa. Lo que me contó no era un malentendido menor, era una injusticia evidente que involucraba a alguien con influencia dentro de la iglesia. Su relato era coherente, doloroso, difícil de escuchar. Yo la acompañé a presentar su situación ante el liderazgo, convencida de que se buscaría verdad y reparación. Pensé que, si algo había aprendido después de 37 años, era que la justicia debía prevalecer. Pero la reunión tomó un rumbo distinto. Escucharon su testimonio con atención aparente. Luego comenzaron las preguntas que no buscaban aclarar, sino relativizar. Se habló de posibles malinterpretaciones, se mencionó la reputación del involucrado. Se recordó la importancia de no dañar la obra por un asunto mal gestionado. La palabra obra volvió a imponerse sobre la palabra justicia. Días después, la decisión fue clara. El caso sería tratado internamente y no debía hacerse público para evitar escándalo. A la mujer se le pidió discreción, se le aconsejó no comentar el asunto, ni siquiera con amistades cercanas. Se le recordó que hablar podría dividir. El responsable no fue removido de inmediato. Ella sí comenzó a ser mirada distinto. Semanas más tarde, en un comunicado breve y cuidadosamente redactado, se anunció que la mujer y su familia habían decidido tomar distancia por razones personales. Nadie mencionó la denuncia, nadie habló de investigación, nadie explicó el contexto. Fue, en la práctica, una expulsión injusta, disfrazada de decisión voluntaria. La vi salir del templo con sus hijos tomados de la mano. La vi intentar mantener la compostura mientras algunas personas evitaban cruzar miradas. La vi perder no solo una comunidad, sino un espacio que había considerado seguro. Ese fue el golpe, que ya no pude absorber en silencio. Pero aún había más tiempo después. Un escándalo interno comenzó a circular en susurros. No era un rumor sin fundamento, era un error grave cometido por alguien cercano al liderazgo. Las conversaciones privadas confirmaban la gravedad. Sin embargo, la prioridad volvió a ser proteger la imagen. Se redactaron versiones oficiales suaves, se habló de situaciones complejas, se pidió a los líderes cercanos mantener discreción absoluta. Se insistió en no alimentar comentarios. El daño ya estaba hecho. La narrativa pública fue diseñada para minimizar impacto. Esa combinación, injusticia o evidenci, expulsión disfrazada, escándalo ocultado y daño real a una mujer, terminó de quebrarme por dentro. No fue rabia lo que sentían, fue claridad. Entendí que mi silencio también estaba protegiendo lo incorrecto. ESA Phrase Me atravesó como una verdad imposible de ignorar. Durante años, pensé que callar era proteger la unidad. Pensé que era evitar conflictos mayores. Pensé que mi lealtad consistía en no amplificar tensiones. Pero ese día comprendí que cada vez que elegí no profundizar, cada vez que acepté una explicación incompleta, estaba contribuyendo a que la estructura permaneciera intacta, aunque la justicia no lo estuviera. No fui yo quien cometió la injusticia, pero mi silencio ayudó a que no se confrontara plenamente. Y eso duele, porque uno puede soportar errores humanos, pero es más difícil soportar la conciencia de haber permitido que se repitan. Recuerdo llegar a casa esa noche con una sensación de vacío profundo. Me miré al espejo y por primera vez no vi a la diaconisa ejemplar. Vi a una mujer que había visto demasiado para seguir fingiendo que nada pasaba. Me pregunté qué diría si la joven expulsada me mirara a los ojos y me preguntara por qué no hice más. No tenía una respuesta honesta que me dejara en paz. Ese fue el momento que me rompió. No
Hubo gritos. No hubo confrontación pública inmediata. Hubo una línea interna que se cruzó. Comprendí que el sistema del silencio no solo protege reputaciones, también perpetúa injusticias. Y entendí que, si seguía callando, mi lealtad dejaría de ser virtud y se convertiría en complicidad. Entendí que mi silencio también estaba protegiendo lo incorrecto. A partir de ese día, ya no pude escuchar un sermón sobre verdad sin sentir que debía aplicarlo a mi propia historia. Ya no pude aconsejar a otras mujeres sobre valentía sin enfrentar mi propia cobardía. No fue un proceso instantáneo, pero fue irreversible, porque cuando la injusticia deja de ser abstracta y tiene rostro, nombre y lágrimas, el silencio se vuelve insoportable, y yo ya no estaba dispuesta a cargar con él por más tiempo. La denuncia no nació de un impulso de ira, ni de un deseo de destruir. Nació de una comprensión lenta y dolorosa de que lo que estaba mal no era la fe que nos había sostenido durante décadas, sino la manera en que esa fe fue utilizada para consolidar poder, silenciar cuestionamientos y moldear conciencias. Por eso, cuando decidí hablar, supe que no podía hacerlo desde el resentimiento. Tenía que hacerlo con madurez, con claridad y con respeto por aquello que aún considero sagrado. Durante 37 años, observé algo que al principio no supe nombrar, una idolatría sutil hacia los líderes. No se trataba de estatuas ni de adoración explícita, era algo más fino, más difícil de detectar. Era la idea de que la palabra de líder no debía ser examinada, que su interpretación era incuestionable, que su posición lo colocaba en un nivel espiritual superior al resto. Poco a poco, la admiración legítima se transformó en una dependencia peligrosa. Las decisiones importantes no se evaluaban a la luz de principios, sino a la luz de quien las pronunciaba. Si venían desde arriba, se asumía que eran correctas. Cuestionar no era rebeldía abierta, pero sí era visto como falta de humildad. Se repetía con frecuencia que la obediencia traía bendición. Rara vez se hablaba de la responsabilidad que acompaña a la autoridad. Esa dinámica fue creando un ambiente donde la figura del líder se volvía casi intocable. Y cuando una persona es colocada en ese lugar, el sistema entero comienza a girar alrededor de su imagen. Proteger la reputación se convierte en prioridad. Evitar cualquier sombra pública se vuelve urgente, no porque se ame más la verdad, sino porque se teme más al escándalo. También fui testigo de una cultura de sumisión femenina que se justificaba con versículos y enseñanzas parciales. A las mujeres se nos hablaba constantemente de apoyo, discreción y prudencia. Se exaltaba nuestra capacidad de servir en silencio, pero pocas veces se fomentaba nuestro derecho a cuestionar con respeto o a expresar inquietudes sin temor a ser etiquetadas. Cuando una mujer levantaba una preocupación, la respuesta habitual no era investigar, sino aconsejar, paciencia. Se le recordaba la importancia de no dividir, se le animaba a orar más. La espiritualidad se convertía en un instrumento para posponer conversaciones necesarias. No fue una opresión explícita, pero sí una limitación constante. Y con el tiempo, esa limitación moldea carácter. Nos acostumbramos a minimizar nuestras intuiciones. A veces confundimos humildad con invisibilidad, y eso no es sano. La manipulación espiritual fue, quizás, lo más difícil de reconocer. Pornop siempre se presenta como manipulación evidente, se presenta como exhortación, se presenta como llamado al sacrificio, se presenta como protección del cuerpo espiritual. Pero cuando se utiliza el miedo a desobedecer a Dios para impedir que alguien exprese una duda legítima, la línea ya ha sido cruzada. Escuché en más de una ocasión frases que apelaban al temor, al cuidado con tocar al ungido. No sabemos lo que Dios puede hacer con quienes siembran división. Esas expresiones, repetidas en contextos sensibles, generan una presión interna enorme. No hace falta una amenaza directa, basta con insinuar consecuencias espirituales para que muchos opten por callar. La falta de transparencia fue el terreno fértil donde todo esto creció. Las decisiones importantes se tomaban en círculos reducidos. Las explicaciones públicas
eran parciales. Los informes financieros rara vez eran claros. Los conflictos internos se manejaban como asuntos privados, aunque afectaran a la comunidad entera. Yo misma participé en reuniones donde se decidió qué información se compartiría y cuál no. En aquel momento, pensé que era prudencia administrativa. Con el tiempo entendí que la transparencia selectiva erosiona la confianza. Cuando los miembros solo conocen una versión filtrada de los hechos, su capacidad de discernimiento se reduce. Por eso, cuando finalmente decidí denunciar, no lo hice señalando nombres ni exponiendo detalles innecesarios. Lo hice señalando patrones, lo hice describiendo dynamic, lo hice explicando cómo ciertas prácticas repetidas durante años crean una cultura donde la verdad se subordina a la imagen. La fe no fue el problema fue cómo la usaron. Esa frase resume mi postura. Creo en la fe, creo en la oración, creo en la comunidad. Lo que cuestiono es la utilización de esos elementos para consolidar estructuras donde el liderazgo no rinde cuentas y donde el silencio es presentado como virtud absoluta. Mi denuncia no busca destruir la Iglesia como concepto, busca recordar que ninguna institución está por encima de la conciencia, que ningún líder debe ocupar el lugar que corresponde solo a Dios, que la obediencia sin reflexión puede convertirse en complicidad. Hablar de idolatría a líderes no es atacar personas específicas, es advertir sobre una tendencia humana. Hablar de sumisión femenina, mal entendida, no es rechazar el servicio, sino rescatar la dignidad. Hablar de manipulación espiritual no es negar la autoridad legítima, sino exigir que esa autoridad sea ejercida con transparencia y humildad. Durante 37 años, fui parte de esa estructura. No me excluyo de la historia. Por eso mi denuncia es elegante, pero firme. No nace de superioridad moral. Nace de responsabilidad. Porque si la fe es auténtica, puede resistir la luz. Y si una estructura se tambalea cuando se expone la verdad, tal vez el problema nunca fue quien habló, sino aquello que se intentó mantener oculto. Quiero hablar ahora, con el corazón abierto, a las mujeres que, durante años, han servido en silencio, que han sostenido comunidades enteras con su trabajo invisible, que han orado por otros, mientras callaban sus propias inquietudes. Este no es un mensaje de rebeldía, es un mensaje de claridad, porque después de 37 años dentro de la misma estructura, entendí algo que me habría ahorrado muchas noches de conflicto interior. En iglesia no es igual a Dios. La iglesia es una institución formada por personas. Dios es verdad, es justicia, es conciencia viva. Cuando confundimos una cosa con la otra, corremos el riesgo de pensar que cuestionar decisiones humanas es traicionar a Dios. Y eso no es así. Amar a Dios no significa aceptar todo lo que se hace en su nombre. Muchas mujeres crecimos escuchando que debíamos ser sumisas y aprendimos a asociar sumisión con silencio. Pero sumisión no es silencio. Sumisión, entendida correctamente, es cooperación voluntaria, es respeto mutuo, es disposición a servir desde el amor. El silencio impuesto, en cambio, es una herramienta que anula la voz y debilita la dignidad. Yo misma confundí esas palabras durante años. Pensé que callar era virtud. Pensé que soportar sin cuestionar era señal de madurez espiritual. Pensé que minimizar mis dudas era prueba de humildad. Hoy sé que la humildad no consiste en negar lo que ves, sino en reconocerlo con honestidad. También nos enseñaron que debíamos respetar, y el respeto es valioso. Pero respeto no es miedo. Cuando el respeto se basa en temor a represalias, a etiquetas, a aislamiento, deja de ser respeto y se convierte en control. El respeto auténtico permite diálogo. El miedo exige silencio. Durante años vi mujeres silenciar experiencias dolorosas por temor a dañar la obra. Vi mujeres cuestionarse a sí mismas antes que cuestionar comportamientos evidentes. Vi cómo la duda interna se transformaba en culpa, porque alguien había sugerido que cuestionar era falta de fe. Y quiero decir algo con absoluta claridad. Dios nunca pidió que una mujer apagara su
conciencia para proteger a un hombre. Esa frase no es provocación, is liberation. Si algo nos distingue como seres humanos, es la conciencia. Esa voz interna que nos alerta cuando algo no encaja, cuando una decisión no es justa, cuando una actitud no refleja lo que se predica. Apagar esa voz no es obediencia espiritual, es negación de una herramienta que Dios mismo puso en nosotras. Hablar no siempre significa confrontar públicamente. A veces significa empezar por reconocer ante una misma que algo no está bien. Significa dejar de justificar lo injustificable. Significa buscar apoyo sano. Significa pedir claridad. No estoy diciendo que toda autoridad sea incorrecta. No estoy diciendo que toda iglesia esté equivocada. Estoy diciendo que ninguna estructura humana merece más lealtad que tu conciencia. Iglesia no es igual a Dios. Sumisión no es igual a silencio. Respeto no es igual a miedo. Estas tres verdades pueden transformar la manera en que te posicionas dentro de cualquier comunidad. Si alguna vez sentiste que algo no encajaba, pero te convenciste de que eras tú la que estaba exagerando, detente un momento, evalúa con calma. Busca consejo sabio fuera de círculos cerrados. Permítete pensar sin culpa. Durante mucho tiempo, creí que hablar sería destruir todo lo que había construido. Hoy entiendo que callar habría destruido algo más importante, mi coherencia interior. No permitas que nadie utilice el lenguaje espiritual para reducir tu voz. No permitas que te hagan sentir culpable por hacer preguntas legítimas. No permitas que la palabra obediencia sea usada para bloquear tu discernimiento. Dios no necesita que protejas reputaciones humanas a costa de tu paz. La fe auténtica no teme a la verdad. Si estás leyendo esto y reconoces algo de tu propia historia, en mis palabras, no te sientas sola. Hay muchas mujeres que han pasado por procesos similares, muchas que sirvieron fielmente, muchas que callaron por amor, muchas que un día entendieron que el amor también implica honestidad. No se trata de atacar, se trata de alinear. Alinear lo que crees con lo que ves, alinear lo que predicas con lo que toleras, alinear tu fe con tu conciencia. Porque cuando una mujer recupera su voz sin perder su fe, algo poderoso sucede. Deja de actuar por miedo y empieza a actuar por convicción. Deja de cargar culpas ajenas y empieza a asumir responsabilidad personal. Deja de proteger estructuras y empieza a proteger su integridad. Y eso, aunque incomode a algunos, es profundamente sano. Recuerda siempre a Dios. Nunca pidió que una mujer apagara su conciencia para proteger a un hombre. Si alguna vez te hicieron creer lo contrario, hoy puedes empezar a desaprenderlo. Tu conciencia no es tu enemiga, no es tu guía. Y cuando la fe y la conciencia caminan juntas, no hay sistema que pueda esclavizar tu espíritu. No fue una decisión impulsiva. No desperté un día llena de rabia ni con deseos de venganza. Fueron años de reflexión, de oración sincera, de noches donde el silencio pesaba más que cualquier palabra. Después de 37 años sirviendo como diaconisa, acompañando familias, organizando cultos, aconsejando mujeres y defendiendo la institución con lealtad absoluta, entendí algo que cambió mi manera de ver. Todo, a la verdad, no es enemiga de la fe. Durante mucho tiempo, creí que denunciar era destruir, creí que hablar era traicionar, creí que exponer dinámicas internas significaba debilitar aquello que ayudé a construir. Pero la vida me enseñó que lo que se debilita con la verdad nunca fue tan sólido como parecía. Y lo que es genuino no necesita ser protegido con silencio. No denuncio por odio, denuncio porque después de 37 años entendí que la verdad también es un acto de amor. Amor hacia las mujeres que aún están confundidas y creen que cuestionar es pecado. Amor hacia las jóvenes que merecen crecer en espacios donde su voz no sea reducida. Amor incluso hacia la propia iglesia, porque nada se sana escondiendo la herida. Hablar no significa destruir la fe, significa separarla de estructuras humanas que la distorsionaron. Significa recordar que Dios no depende de estrategias de imagen
ni de narrativas cuidadosamente controladas. Durante décadas defendí la institución sin imaginar que, en algunos momentos, estaba defendiendo también dinámicas que dañaban en silencio. No lo hice por maldad, lo hice por lealtad mal entendida. Y eso es algo que muchas personas pueden comprender. Hoy no hablo con resentimiento, hablo con serenidad. No señalo nombres porque no se trata de individuos aislados, sino de patrones. No busco aplausos, busco coherencia. No quiero que nadie odie a la iglesia. Quiero que aprendan a diferenciar entre fe y estructura, porque la fe auténtica no se construye sobre miedo, no se sostiene sobre amenazas espirituales, no necesita que las mujeres apaguen su conciencia, no requiere que los líderes sean intocables. Si algo aprendí en estos 37 años, es que el miedo es una herramienta poderosa para mantener sistemas intactos. Miedo a perder comunidad, miedo a ser señalada, miedo a quedar sola, miedo a ser llamada rebelde. Y ese miedo, cuando se normaliza, se convierte en cimiento invisible de muchas decisiones. Pero la fe, que nace del miedo, no es fe, es dependencia. Y la dependencia nunca fue el propósito. Tal vez algunas personas no estén listas para escuchar esto. Tal vez otras se sientan incómodas. Lo entiendo, yo misma me sentí así durante mucho tiempo. Pero liga, punto en la vida en el que el silencio deja de ser prudencia y se convierte en carga. Y yo ya no quería cargar más. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no lo ignores. No necesitas tomar decisiones drásticas. No necesitas confrontar a nadie mañana. Solo necesitas ser honesta contigo misma. Reconocer lo que sientes. Escuchar esa voz interior que quizás llevas años intentando silenciar. Porque el silencio prolongado desgasta el alma. Y aunque las estructuras puedan resistir años de secretos, una mujer no puede resistir eternamente negando su propia conciencia. Hoy hablo con paz, no con rabia, con convicción, no con odio, y con la certeza de que decir la verdad, aunque incomode, libera. Si crees que la fe no debe construirse sobre el miedo, escribe en los comentarios. La verdad libera, tu voz importa, tu experiencia importa. Tu conciencia importa. Deja tu like si este mensaje resonó contigo. Suscríbete al canal para seguir escuchando testimonios reales, contados por quienes ya no quieren vivir en silencio. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la fe y la verdad pueden caminar juntas. Porque al final, lo que nos sostiene no es la perfección de una institución, sino la integridad de nuestra conciencia. Las iglesias pueden sobrevivir a la verdad, pero una mujer no sobrevive eternamente al silencio.